Partimos con esa pregunta. ¿El teletrabajo ha mejorado las condiciones laborales o ha sido un problema? Ahí sí. Ya, bueno, esta es una introducción que no sé si valga la pena, pero están las diferentes leyes y artículos que han ido saliendo en el último tiempo. Ya, o sea, ya avancemos porque no sé si queda redundar esto. Indicar que la Dirección del Trabajo, con este dictamen 3610 del 2020, señaló que frente al brote de COVID era una situación de caso fortuito. ¿Ya? Esto nos produjo un tremendo problema para las instituciones de educación parvularia. Y los funcionarios de Junji, ya como son parte de la Administración Central del Estado, no tienen la aplicación real de esta ley. Ahora, para el caso nuestro, ¿cómo nos tocó vivir esto en Fundación Integra? Tiene cerca de 25.000 trabajadores, 1.200 jardines infantiles y modalidades no convencionales de atención. Hartos problemas tuvimos. Ya no se favoreció el derecho a la desconexión, capacitaciones sin regulación horaria, los equipos de soporte, es decir, equipos centrales, regionales, bodegas, con distintas jornadas y sin mayores regulaciones. No se entregó nunca equipamiento, conectividad y pago de energía eléctrica. Cerca de fin de año se entregó un equipo con conectividad, un celular, a un jardín infantil. Pensemos, jardín infantil atiende 200, 300 niños en ocasiones. Esto significó que hasta la fecha nosotros estamos con demanda con la Fundación Integra. ¿Ya? De hecho, el día 28 de octubre tenemos la audiencia final de juicio. Todo esto pasó, ¿por qué? Porque se cometieron desde el año 2020 una serie de abusos con los trabajadores, se le pidió implementar nada más ni nada menos, y esto es para todas las instituciones de educación parvularia, para los VTF, para la Junji, un sistema de gestión de calidad en plena pandemia, sin conectividad, sin equipo, donde se le obligaba a los equipos de soporte, a las directoras, educadoras, a elaborar todo telemáticamente, diagnósticos, propuestas, se pedía hacer jornadas con familia, con la comunidad, y todos los equipos se tenían que conectar. ¿Ya? Se implementó en plena pandemia y sin ninguna aplicación de la ley de teletrabajo, sin ninguna prebenda, el desarrollo y evaluación de un plan educativo a distancia. También se les pedía organizar a las comunidades educativas la distribución de canastas de alimentos, que esa fue la vía de canalizar la alimentación, pero eso implicó coordinar con abastecimiento regional, coordinar con cada familia, coordinar con los municipios esta distribución de alimentos, participar también de varias capacitaciones telemáticas sin ninguna regulación horaria, y equipos de oficina, entonces desarrollan todas estas acciones de soporte, ya sea nutrición, abastecimiento, el plan educativo a esta distancia, servicio a personas, selección, todo eso por amor al arte, porque si no hubo mayor equipo, conectividad entregada al respecto. Ya frente a eso, nuestros afiliados exigieron realizar una demanda para que se paguen retroactivamente todas las prestaciones por los cargos que estuvieron sometidos continuamente a teletrabajo, que no son todos los cargos de un jardín infantil, más que nada los cargos profesionales y los equipos administrativos, y por supuesto los equipos de soporte en el nivel central y regional. ¿Ya? Un elemento que ha salido con fuerza acá, que esto produjo una serie de problemas familiares, de salud mental, ¿ya? Y que hoy día se pueden visualizar, a modo de ejemplo, donde nuestra institución educativa, esto es común para las tres grandes instituciones, cerca de un 30 a un 40% e incluso más de ausentismo laboral. Después de la pandemia, en este escenario, como que por efecto rebote, se han implementado todo este tipo de patologías. En pandemia todos estuvimos expuestos a lo que es teletrabajo, pero en el sector público le llamaron trabajo remoto. No estuvimos cubiertos por lo que era la ley de teletrabajo y por ende estuvimos fuera de toda legislación la cual nos pudiese amparar como educación parvularia, sobre todo en Junji. Nosotros no tuvimos la posibilidad como Fundación Integra de presentar un recurso de protección porque no estábamos amparados a la ley de teletrabajo, pero era la misma condición. Estuvimos con los mismos sistemas, estuvimos incluso
tuvimos una funcionaria lamentablemente al inicio de la pandemia que falleció. Falleció por no saber cómo utilizar un celular. Por eso es súper importante, si vamos a avanzar con la política de teletrabajo a nivel de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, siempre tiene que haber una capacitación, ¿ya? Y poder asegurar que efectivamente el trabajador y la trabajadora cumple con las competencias para poder desarrollar el trabajo en su casa. Por otro lado, es muy importante fortalecer a las entidades fiscalizadoras de que se cumplan los espacios físicos dentro de los domicilios de las trabajadoras y trabajadoras. Hoy día sabemos la lamentable cifra de metros cuadrados que tienen la gran mayoría de las chilenas y los chilenos y los bajos sueldos que no permiten poder muchas veces comprar el equipamiento necesario para poder practicar el teletrabajo en los domicilios. Esa es una importante situación también a considerar. Por otro lado, como lo señalaron también muchas compañeras y compañeros acá, es necesario definir los horarios en los cuales se va a hacer teletrabajo. Porque cuando uno hace teletrabajo, como decía el aviso, es al unísono. Y es cierto, suena como muy fuerte, pero es al unísono. Yo cuando estoy en el domicilio trabajando tengo que estar preocupada de hacer el almuerzo, de abrir la puerta, de mi hija, de mi hijo, de quién va a ir a buscar a mi hija al colegio, de que si tengo un adulto mayor en la casa que está con alguna situación demencial, que son muchos por lo demás. Ustedes saben las cifras de demencia senil que existen en nuestro país, de Alzheimer, que cada vez van en crecimiento, y además un aumento exponencial que tenemos en salud mental, que es paradójico de verdad las cifras que muestran los sucesos, porque nosotros lo que evidenciamos en educación parvularia es que las licencias médicas, la gran mayoría y más del 80% son de salud mental. ¿Ya? Y eso la verdad que a mí me gustaría que efectivamente para esa materia en particular se citara a los especialistas de salud mental para poder abordar esas cifras. El lista, que nosotros lo mencionamos más abajito, el lista es súper importante tomar en consideración, pero también un lista actualizado a la pandemia, porque el lista que se toma no incorporaba la pandemia. Obviamente que si uno coloca la doble presencialidad, si uno lo toma desde el punto de vista del trabajo, claro que baja a cero, porque yo estoy en el domicilio, estoy en la casa, estoy viendo lo que sucede, pero ¿al costo de qué? A costo de trabajar desde las 6 de la mañana, muchas veces hasta las 2 de la mañana, para poder cumplir con los trabajos que se nos solicitan. Y cumplimos con el trabajo, pero ¿bajo qué costo? Eso es lo importante que acá se debe dimensionar, el costo que tiene para las trabajadoras, para los trabajadores, para el desarrollo humano, principalmente para las infancias, porque eso ha perjudicado, como decía Daniela Horvitz, las infancias son las que se están perjudicando en pandemia con el teletrabajo, cuando se debía haber fortalecido el apego, cuando debía haberse fortalecido evidentemente el desarrollo humano del niño y de la niña. No cumplimos con eso porque nosotros no estamos en un país desarrollado, y eso es lo que se tiene que calar muy profundamente acá. Las condiciones que existen en muchos de los países de la OCDE, acá en nuestro país no existen, no es la realidad. Por otro lado, es muy importante lo que decía de los horarios, los tiempos de descanso. O sea, no puede ser que mi horario laboral, lo normal es de 8:30 a 5:30, de 8 de la mañana a 7 de la tarde. No, cuando hay teletrabajo yo no puedo estar disponible las 8 horas del día. Yo tengo que establecer horarios en los cuales puedo estar disponible de acuerdo a mi realidad en mi domicilio, no a la realidad que impone el empleador. O sea, yo tengo que establecer, voy a estar disponible 2 horas en el día, porque acá los trabajos, cuando son por teletrabajo, uno tiene claro que es por objetivo, si no, no sería teletrabajo. Los funcionarios de jardines infantiles, educadoras, técnicos, auxiliares, no pueden hacer teletrabajo. Ustedes vieron las consecuencias que tuvieron en los niños y niñas, el teletrabajo, el trabajo remoto, el cual se nos impuso de cierta forma por mucho tiempo por parte de las autoridades de educación parvularia. Esos horarios se tienen que ajustar, no puede ser las 8 horas de trabajo. Ya, por otro lado, también es importante que cuando hay teletrabajo se entrega el equipamiento, se entrega el computador, se paga la electricidad, se revisa el espacio en el cual va a trabajar el trabajador en su domicilio, no es llegar y trabajar en cualquier mesa.
Tiene que ser un escritorio, tiene que ser una silla ergonómica, tiene que tener el espacio adecuado también. Lamentablemente, en nuestro país no todas y todos podemos hacer teletrabajo porque no tenemos espacio en nuestro domicilio. Entonces, eso también es algo que hay que considerar y no puede ser una barrera de entrada para el trabajador o la trabajadora el día de mañana no contar con espacio en su domicilio. Ojo con eso. Porque si no vamos a estar eligiendo a las personas, como el aviso del trabajo, cuente con cuántos metros cuadrados, ¿cierto? Cuente con el equipamiento, cuente con el computador, cuente con el celular X, porque ahora no todos los celulares sirven. Ustedes saben que los celulares cada 2 años hay que estarlos cambiando porque si no fallan. Y las notebooks también fallan. ¿No se han fijado que cada 2 años fallan y no hay cómo conectarse al Wi-Fi? Eso no es coincidencia. Ya, eso es la tecnología, eso es la demanda que se nos está imponiendo y que se debería traspasar a las trabajadoras y trabajadores. Y por otro lado, es importante que estas mesas, como las que tenemos hoy día acá, cada uno la tenga con su empleador, cada sindicato, cada asociación gremial la tenga con su empleador. ¿Para qué? Para poder, evidentemente, tener una conciliación trabajo-familia. No toda la solución es teletrabajo, ¿no? Mucha flexibilidad. ¿Qué pasa con las madres cuando quedan embarazadas? Los controles prenatales no están cubiertos y tienen que ir todos los meses al médico. Y las que no tenemos recursos para ir al sistema privado, tenemos que ir al consultorio. Y el consultorio atiende desde las 6 de la mañana que hay que hacer la fila y muchas veces te atienden a las 10 de la mañana. ¿Y esas horas quién las entrega? ¿O cuando hay que hacer control sano? ¿O cuando hay que ir a control del abuelo o el adulto mayor o el niño discapacitado? ¿Quién lo hace? ¿Dónde están esas horas? El teletrabajo no. Si uno habla de conciliación trabajo y familia, el teletrabajo no es la solución. ¿Ya? Que quede claro que no es la solución. El teletrabajo es la solución para el empresariado para ahorrar infraestructura, ¿ya? Para que efectivamente precarizar la condición del trabajador y la trabajadora. Seamos sinceros, es eso el teletrabajo. No es una forma de conciliar trabajo-familia, ¿ya? Que quede claro acá. Y por otro lado, lo que hablaban las niñas de maternidad, ¿ya? Evidentemente que una mujer embarazada no puede estar expuesta en pandemia. O sea, eso está claro. Pero para las funcionarias públicas no estaba claro. No está claro, de hecho. De hecho, tuvimos que presentar recursos de protección para que las mujeres embarazadas, pudiesen, en definitiva, optar al trabajo remoto. ¿Ya? Y eso hasta el día de hoy. Las enfermedades crónicas, los niños que tienen dificultades, que tienen deficiencia, los adultos mayores que necesitan apoyo, todos ellos son condiciones que efectivamente entre el empleador y la trabajadora y los sindicatos y las asociaciones gremiales se debe abordar y se debe flexibilizar. Pero no teletrabajo. El teletrabajo tiene que ser consensuado, pero como se dice, tiene que ser con todas las condiciones. Si no hay condiciones, no es teletrabajo. Y es una ley muerta, como la ley de inclusión, que la tenemos muerta en muchos establecimientos educacionales, ¿ya? Y también con algunos empleadores. Esa es la condición. Por otro lado, bueno, lo que señalaba de lista. Es importantísimo actualizar el lista. El lista no es el medio por el cual nosotros hoy día podemos evaluar si es pertinente o no el teletrabajo, porque esa cifra, lamentablemente, no es la realidad de lo que pasa en nuestro país. Es cosa que ustedes hagan una encuesta afuera en la calle y pregunten a las trabajadoras y trabajadores qué es lo que sucede, qué es lo que le sucedió con el teletrabajo, o cuánto dinero tuvo que invertir para el teletrabajo, o cuántas separaciones hubieron en pandemia, cuántas niñas y niños abusados porque estaban en presencia todo el rato frente a su abusador. ¿Cuántas mujeres violentadas durante este tiempo? Ese es el teletrabajo que queremos entregar para las personas en nuestro país. Tenemos que aterrizar a la realidad de nuestro país. Y por otro lado, en temas de cuidado, también es que hay que ampliar la cobertura de jardines infantiles y de salas cuna. Es la única forma de poder dar una alternativa a la clase media.
porque la clase más vulnerable en nuestro país está cubierta, y está cubierta por Junji, por Integra y por los jardines infantiles BTF. Pero quienes tenemos la posibilidad de trabajar de forma normal y poder tener una remuneración como corresponde, tenemos que pagar 200, 300 mil pesos por un jardín infantil o por una sala cuna, o estar ninguneando al empleador la sala cuna, porque no son capaces algunos empleadores ni siquiera de pagar la sala cuna, o algunos empresarios que han lucrado con la educación, más encima de no entregar la educación parvularia de calidad que merecen las niñas y los niños, y precarizar las condiciones de trabajadoras y trabajadores de la educación parvularia. El Estado tiene mucho que decir en esto. El Estado tiene que ampliar la cobertura para niñas y niños en jardines y salas cuna hacia la clase media. Y por otro lado, tiene que revisar las jornadas. Las jornadas que necesitan las familias no precisamente son en horario de 8 a 7 de la tarde. Hay muchas familias que necesitan solamente llevar los niños media jornada. Y estamos tan estructurados, tanto en Junji como en Integra, como en los jardines BTF, que no, el niño tiene que ir de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Y hay estudios que indican que es necesario solo 3 horas. Entonces, ¿a qué vamos a apuntar? Vamos a apuntar a entregar una educación parvularia de calidad, en condiciones de calidad al niño o la niña, o vamos a satisfacer la necesidad de la madre o el padre trabajador. Tenemos que ver bien cuáles son las políticas que vamos a implementar al respecto. Pero para eso es importante también que las familias tengan la cobertura suficiente para poder entregar una educación parvularia en condiciones de calidad y aumentar la fiscalización también para los establecimientos de educación parvularia, porque ahí es donde tenemos el gran problema. Al igual como en el teletrabajo, sin fiscalización no existe el teletrabajo en condiciones de calidad. Eso, muchas gracias.